Bien, ahora sí, ¿cuáles son entonces esas condiciones de riesgo para la parte de seguridad? Como ya mencionamos, hablábamos de los riesgos físicos, donde tenemos áreas de seguridad, pasillos, superficies de tránsito, instrumentos de elevación, vehículos de transporte, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones en general. Todos son factores de riesgo. ¿Pero qué tipo de factores? Son riesgos físicos. Por ejemplo, las áreas de seguridad en algún almacén, también tomando en consideración los pasillos. Si yo tengo mercancía estibada o acomodada de manera inadecuada, ¿qué es lo que puede pasar? Pues colapsar los racks e inclusive puede aplastar a las personas si no están bien almacenadas. Bien. Por ejemplo, las superficies de tránsito, aquí entra la señalización. Por ejemplo, los pasos peatonales donde tenemos presencia de máquinas en movimiento, como puede ser, retomando el ejemplo anterior, los montacargas. Las superficies de tránsito es muy importante que estén bien señalizadas, que los montacargas identifiquen los pasos peatonales y quede prohibido para los montacargas ingresar a esos pasos peatonales y viceversa. Como colaborador, pues no tienes permitido en ningún momento salir de esos pasos peatonales, porque obviamente es donde transita la maquinaria, los montacargas. ¿Qué puede pasar? Pues puede ser embestido, puedo ser atropellado, puedo ser golpeado, ¿vale? Bueno, hay instrumentos de elevación. Estos pueden ser desde un andamio, tipo torre, puede ser inclusive una escalera, etcétera, etcétera. Porque también tienen las características de ser un factor de riesgo de caída de diferente nivel. Vehículos de transporte. Bueno, el mismo escenario que ya mencionábamos puede ser aplastado, atropellado, etcétera, etcétera. Las máquinas en general, pues aquí debemos de revisar que estas máquinas se encuentren en buenas condiciones y con todos sus elementos de seguridad. Por ejemplo, que no existan partes en movimiento expuestas, superficies calientes o filosas, que puedan representar un riesgo para los colaboradores, para el propio operario y para las personas que, de acuerdo a sus actividades, pues requieran presencia periódica alrededor de estas máquinas. Las herramientas de trabajo, aquí hablando de herramientas en general, tanto de potencia como manuales, todas las herramientas, inclusive siendo manuales, representan un riesgo, ya que cuando han sido modificadas o cuando son herramientas de dudosa procedencia y calidad, pues también representan un riesgo, una lesión o un golpe. Y bien, las instalaciones en general, ¿a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, que tengamos una área donde esté almacenado de manera temporal residuos peligrosos, pero pues la manera en la que se está envasando o almacenando esos residuos no sea la adecuada. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo emanaciones constantes de residuos peligrosos y obviamente estos podrían ser un riesgo de la propia instalación y para la salud de mis colaboradores. Vamos a pasar ahora a los riesgos laborales medioambientales. Por ejemplo, agentes físicos, químicos, biológicos. Ahí tenemos algunos ejemplos de los agentes físicos. Ya los mencionamos, áreas con iluminación deficiente, es decir, lugares donde hay muy poca luz o la iluminación es nula, y eso puede afectar la seguridad del trabajador y aumentar el riesgo de errores o accidentes. También tenemos otra imagen donde aparecen personas vertiendo algún tipo de material, puede ser metal fundido. Eso sería una actividad con exposición a altas temperaturas, puede ser calor intenso, radiaciones térmicas, lo cual pues también corresponde a un agente físico. Y por último, tenemos a una persona que está utilizando de manera, que me parece un taladro hidráulico. Ahí tenemos un ejemplo de vibración generada por herramientas y eso también entra como agente físico. Este, mm, Aquí también tenemos diferentes ejemplos. Uno de los más comunes es el proceso de corte y soldadura. ¿Qué pasa? Al momento del arco, pues se generan humos, vapores tóxicos y gases. Como lo podemos observar en la imagen, todo eso corresponde a exposición por agentes químicos. En la imagen de un ladito podemos ver a una persona que parece ser que está sellando un bote o un contenedor de alguna sustancia química peligrosa. Eso también es un riesgo por agentes químicos, por posible exposición duradera, y envasado o sellado del producto.
Entonces, por último, tenemos a los agentes biológicos. Ese tipo de riesgos pues representa una mayor frecuencia en sectores ya en el hospital, en clínicas o laboratorios, en sí en servicios de salud en general, donde existe pues ya contacto con exposición con RPBI, que son residuos peligrosos biológicos infecciosos. Por ejemplo, material impregnado con sangre y fluidos, cultivos o cepas, residuos contaminados, tejidos biológicos, agentes patógenos. Todos ellos son agentes biológicos y representan un riesgo laboral y medioambiental. Y bueno, un ejemplo más común, incluso en oficinas, puede ser una persona con alguna infección viral activa. Eso también puede representar un riesgo laboral por agente biológico. Continuamos con las condiciones de riesgo laborales, pero ahora por estado de emergencia. Y ahí tenemos los diferentes tipos de emergencia que podemos encontrar en un centro de trabajo. Incendios, sismos o emergencias médicas. Bueno, estos podrían ser de los más comunes. El sismo, por ejemplo, depende mucho de dónde nos encontremos geográficamente. Por ejemplo, ahorita que estoy en Ciudad de México, es muy importante tener un plan de atención de emergencias para sismos, ya que es un riesgo significativo, es un riesgo latente que debe de estar considerado dentro del plan de emergencias. Ahora, todos los centros de trabajo, independientemente donde se encuentren y de las actividades que realicen, podrían presentar al menos alguno de los otros dos escenarios, que es incendios y emergencias médicas. Estos también deben de estar considerados dentro del plan de atención de emergencias, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y aquí algo muy importante, siempre debemos de tomar en cuenta la ubicación geográfica del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque los planes no se hacen iguales para todos. Se debe de hacer en base a los riesgos reales del lugar. Por ejemplo, puede haber zonas donde el riesgo sísmico sea menor y no sea el riesgo principal, mientras que en otras zonas sí es prioritario. O también en una ciudad como la de México, aunque no sea una zona de impacto directo de huracanes, sí puede presentar efectos asociados, como por ejemplo lluvias intensas, inundaciones, vientos fuertes, y eso también pues debe de valorarse en el análisis de riesgo. Entonces, en estas condiciones laborales por estado de emergencia, debemos de considerar como un punto clave esa condición geográfica dentro de nuestro centro de trabajo. Pero pues dentro de ello, los incendios y las emergencias médicas son más comunes en la mayoría de los centros de trabajo para que pues eso lo tengamos en consideración al momento de elaborar esta parte. Un acto inseguro es cualquier acción, omisión o comportamiento de un trabajo que viola las normas, procedimientos o métodos de seguridad establecidos, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus compañeros, equipo o el medio ambiente. Son la principal causa de accidentes laborales y suelen derivar de imprudencia, exceso de confianza o falta de capacitación. Por ejemplo, uno de los ejemplos comunes de actos inseguros, no utilizar el equipo de protección personal, como no usar casco, guantes, gafas, operar a lo mejor algún equipo sin autorización o la capacitación correspondiente, manejar maquinaria sin saber hacerlo o tener algún permiso sin en realidad saber hacerlo, ¿no? Desactivar o quitar dispositivos de seguridad, ya que retienen los guardas de protección de máquinas porque pues les llegan a estorbar, ¿no? Operar a velocidad insegura, que el colaborador esté trabajando rápido porque se quiere ir, ¿no? O muy lento, ignorando pues el procedimiento. Si el colaborador está distraído o anda jugando o bromeando y no se está concentrando durante actividades peligrosas, pues es un acto inseguro. El uso incorrecto de herramientas, usar una herramienta dañada o para algún fin distinto al diseñado. Inclusive adoptar posturas incorrectas, ¿no? Levantar alguna carga pesada de manera inadecuada. Ahora, pasando a una condición insegura, es cualquier estado, característica física o ambiental en el lugar de trabajo que no cumple con las medidas de seguridad, representando un peligro y riesgo de accidentes, enfermedades laborales o daños materiales. Y se refiere al entorno y equipos, no al comportamiento humano. Esto tiene unas características muy marcadas, hay ejemplos muy comunes. Falla en instalaciones, puede haber cables pelados, enchufes sobrecargados, maquinaria sin guarda de seguridad,
algún entorno peligroso, el piso que esté mojado, que esté resbaladizo, que no se esté que no haya señalética más bien, una mala iluminación o ventilación, que esté desordenado los pasillos, que estén obstruidos, que haya algún material mal almacenado o suciedad, algún equipo deficiente, que encontremos herramientas rotas o equipo de protección personal en mal estado, a diferencia del acto inseguro, que es pues la acción del trabajador. Ya tenemos que la condición insegura pues es el riesgo físico que está presente en el ambiente y que debe ser corregido para evitar incidentes. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, una de ellas, pues sí, yo quiero pensar que es una burla. ¿Quién en su sano juicio ocuparía a un compañero como banco de trabajo? Si ustedes alcanzan a apreciar del lado izquierdo de su pantalla. Ahí tenemos otro ejemplo de acto inseguro, una persona que está llevando un proceso de corte en presencia de algún tanque o recipiente sujeto a presión. Comúnmente, pues pudiéramos pensar que es oxígeno y acetileno. Obviamente, pues cualquier chispa o flama puede provocar un incendio o incluso una explosión si no se tiene control adecuado del área. Si no estás verificando que los recipientes estén en condiciones pues óptimas. Pero vamos a algo más sencillo. Por ejemplo, a un trabajador, pues a lo mejor le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esta luminaria ya requiere que la reemplacemos, entonces, por favor, te encargo ahí en el transcurso del día. Y de pronto vas pasando por ahí y lo ves que el colaborador, pues sí, ya está atendiendo su indicación. Pero, ¿qué crees? El almacén se encuentra al otro lado de la planta y ¿qué crees que hizo el señor? Pues colocó dos botes, un tablón para poder ganar altura y cambiar la luminaria. Eso sería un acto inseguro. ¿Por qué? Pues porque los dos botes y el tablón no están diseñados para esta función. Entonces, ¿qué está haciendo el trabajador? Está cometiendo un acto inseguro que genera un riesgo de caída a distinto nivel. Sí, puede caer, puede lesionarse y ahí tenemos una conducta peligrosa generada por la propia persona. Ahora, ¿cuál es la condición insegura? La condición insegura son todos aquellos elementos o situaciones que ya se encuentran de manera inherente en el trabajo, o sea, ya están presentes ahí, aunque el trabajador no los haya generado. Y ahí te pongo un ejemplo. Vemos algunas imágenes donde hay accesos complicados y condiciones de dificultad en el paso. ¿Ves ahí la escalera con varios tablones, no? Si yo voy a acceder a un siguiente nivel y el área de acceso está obstruida o mal acondicionada, eso ya representa una condición insegura. Y bueno, hay personas que aún viendo que esa condición está ahí, pues pueden decir, es que no, pues yo veo como ahorita yo me subo, ¿no? Y se pasan por debajo o por un lado o como puedan. Pero la condición insegura ya estaba ahí. Otro ejemplo muy común en los centros de trabajo es un cable suelto. Puedes observar ahí del lado derecho un cable suelto. Es una condición insegura porque pues una persona se puede enredar o se puede tropezar, se puede caer. Otro ejemplo, ya retomando la actividad del cambio de luminaria, yo voy a realizar esa actividad de mantenimiento, llego al lugar, enciendo la luz, doy un paso en la habitación donde voy a trabajar y me doy cuenta de que toda la habitación está totalmente inundada. Ahora, ¿sería conveniente realizar una actividad de mantenimiento eléctrico con una habitación inundada? Pues claro que no. Entonces, es una condición insegura. El trabajador no originó esa condición, la condición ya estaba presente en el área y representa un riesgo real, ¿vale? Esa sería la diferencia. Un acto inseguro lo genera la persona con su conducta y una condición insegura ya existe en el entorno de trabajo. Para la siguiente clase vamos a ver el plan de seguridad, ¿sí? Porque el supervisor elabora el plan de seguridad, porque el plan de seguridad convierte la prevención en acciones reales y verificables.